construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en Blue Radio y bluradio.com. Por primera vez en las elecciones de Bolivia habrá segunda vuelta, que es una figura relativamente nueva en la Constitución en Bolivia. Había ganado siempre en primera vuelta o Evo Morales o el candidato de Evo Morales, que en las elecciones de este fin de semana fue el gran derrotado. Y la sorpresa electoral fue don Rodrigo Paz Pereira, que no solo ganó esta primera vuelta, que no aparecía en las encuestas, sino que hoy es el candidato para ganar la segunda vuelta que vendrá dentro de pocas semanas. Y lo quiero saludar, está en La Paz. Señor Rodrigo Paz Pereira, bienvenido a Blue Radio en Colombia. Muy buenos días, darles un saludo a toda la Colombia querida y desde Bolivia un grato cariño para los bolivianos que estén en Colombia. ¿Por qué usted, que ganó las elecciones, no aparecía punteando en las encuestas, señor Paz? Porque creo que no éramos de interés ciertamente de ciertos grupos de poder que en los números y en las encuestas daban otra información. Nosotros veníamos trabajando desde hace años atrás, trabajando regiones, trabajando municipios, comunidades, y al final se generó también un binomio con el capitán Lara, que es un boliviano de origen de la Policía Nacional, un luchador contra la corrupción, y generamos un binomio fuerte para representar al 85% de aquellos que son parte de la economía informal en Bolivia, que nunca había sido atendida en el pasado. El capitán Lara, que usted dice es su compañero de fórmula, es el candidato a vicepresidente, ¿no? Correcto. Sí. ¿Y cómo interpreta usted, señor Paz, lo que ha pasado con la izquierda? Es decir, que ha dominado, que ha gobernado durante 20 años Bolivia y que en esta oportunidad se derrumbó no solamente en las presidenciales, sino que también se quedó prácticamente sin representación parlamentaria. ¿Cómo lo leen ustedes allí en Bolivia? En lo personal, por lo que hemos podido viajar y conocer el país con todos sus problemas, una vez terminado el boom del gas, porque en Bolivia hay mucho gas, pero no hicieron las exploraciones, se despilfarraron más de 60.000 millones de dólares, han dejado una deuda de cerca de 40.000 millones de dólares interna y externa, y claro, la economía se ha vuelto un factor central, ya no tanto en el debate de regiones o razas o culturas, que Bolivia es muy diversa. Se ha generado un proceso de unidad, que la economía es el problema de fondo para con todos los bolivianos y bolivianas, y que debe ser solucionado. Ahora, dentro de esa economía hay una economía formal del 15%, que es una economía como en cualquier otro país, y hay una economía informal del 85%, que es la más necesitada. Pero en tal caso, tanto la formal como la informal
tiene un problema muy serio de relación con el Estado. Este es un Estado que se come la economía, que se queda con los dólares, que se queda con los recursos. Y está claro que ahora lo que requiere Bolivia es de que el Estado atienda, facilite, y creo que de sentido común la gente ha reaccionado en contra de ese Estado y más bien buscando soluciones para la economía popular. Sí. Don Rodrigo, la interpretación que está dando el expresidente Evo Morales es que él lideró la intención de voto nulo, que creo que está en 19%, y que en consecuencia él también dice se siente ganador de las elecciones. Ese voto nulo está por debajo de su 33%, pero es una cifra significativa. ¿Esa interpretación le da algún margen de maniobra política a Evo Morales? Evo asumo que él intentará hacer lo que siempre hizo, bloquear. Él es consciente de que se ha despilfarrado todos los recursos naturales de Bolivia y no generó reinversión, y sabe que ante la debilidad de la crisis económica intentará hacer carne de eso. Pero también el pueblo, la inmensa mayoría, sabe que es el fracaso de la gestión de 20 años que se encuentra en esta situación Bolivia. Bolivia no es que esté quebrada, Bolivia tiene recursos por demás y tiene que generar un reordenamiento del despilfarro del Estado. Es un Estado hiper crecido, es un Estado muy grande que no hace más que consumir el esfuerzo de las grandes mayorías. Pero, como tú bien dices, con esa posición lo que intentará es generar un posicionamiento de bloqueo a futuro. Evo Morales va a tener que rendir cuentas porque aquí hay muchos problemas serios de corrupción, de mal gasto de recursos económicos, y tiene mucho que decir, y más con un parlamento que no le va a ser favorable y que tendrá que responder no solo ante el parlamento, sino también ante la justicia. Sí, señor Paz, ¿cómo se resquebrajó la izquierda? Es decir, usted nos está señalando que la crisis económica que hoy afrontan los bolivianos es una causa fundamental, pero se había atenazado en el poder desde la llegada de Evo Morales este movimiento y este sector social y político. ¿Cuál es la causa adicional? No sé si la división entre la propia izquierda haya sido una de las causas para que a la segunda vuelta vayan dos candidatos de centro derecha. Bueno, yo sí que no me ubico en el centro derecha, eso sí se puede identificar con el otro candidato claramente derecha. Nosotros hemos creado un gran centro, un espacio de concertación, de encuentro. Los bolivianos ya están bastante agobiados con el tema de la izquierda y de la derecha, pero además con resultados similares. Gobernó la derecha, despilfarró. Gobernó la izquierda y despilfarraron el doble. Entonces, creo sinceramente que hoy día lo que el boliviano medio está buscando es sentido común. La propuesta nuestra de gobierno es capitalismo para todos, o sea, capital fácil de acceso para la gente, con créditos baratos, bajar impuestos, bajar el tema de los aranceles para poder exportar e importar, cerrar una aduana corrupta y crear una institución mucho más fácil. O sea, hacer de la economía una economía barata, formalmente barata, que es lo que quiere la gente. Entonces, creo que pasa más por un sentido común. Y con respecto a la izquierda, claro, la gente dice, si uno es de izquierda y te puedes despilfarrar más de 115 mil millones de dólares, esa izquierda no me es útil. Porque lo que quiero yo es producir, quiero vivir, quiero tener capital para tener techo, salud, educación, y que haya un Estado que me facilite. No es mucho lo que pide la población, pero son grandes transformaciones cuando tienes un partido que se ha encaramado en un Estado y vive de ese Estado, porque eso es lo que ha ocurrido con el partido del MAS, vivir de un Estado. Eso no es democracia, eso es chuparle la sangre a la gente. Claro, es que los resultados de ayer, señor Paz, no se entienden sin ese telón de fondo económico, y habla usted del despilfarro del Estado. En estos 20 años, ¿en cuánto creció esa burocracia? ¿En cuánto creció ese número de contratistas y trabajadores del Estado boliviano? Lo más preocupante es cuánto creció la informalidad. Imagínense que hace 20 años tendríamos un 45% de nuestra economía, 45-47% de nuestra economía era informal. Eran gremiales, comerciantes, como llaman acá, cuentapropistas, artesanos, transportistas. Hoy día está en el 85%. O sea, el Estado ha ido succionando la economía nacional, ha mantenido
a un estado que está alrededor de unas 700,000 personas, donde hay que incluir evidentemente Fuerzas Armadas, policías, maestros, médicos, pero después ha constituido unas empresas estatales, deficitarias todas, 176 empresas, y nos han costado más de 7,000 millones de dólares. Dizque la idea era para sustituir importaciones, para ser autosuficientes en la producción de alimentos y otros productos en Bolivia. Fracaso absoluto, y esto es un déficit extraordinario que hay que cortar, que hay que acabar, porque le está haciendo daño al pueblo boliviano. La inflación la paga el pueblo boliviano por culpa del despilfarro del gobierno. Entonces la gente es coherente, está clara con lo que tiene que hacer, y lo que pide es: quiero ser formal, pero que sea formal barato. O sea, deme crédito barato, deme impuestos baratos, deme un país que me permita trabajar, no como ahora que el 85%, al no poder ser formal, trabaja desde la informalidad. ¿En su programa de gobierno está reducir impuestos? Sí, claro. Sí. El Estado va a entrar a dieta, mucho colesterol, mucho triglicérido. Está muy obeso, así que el Estado se tiene que poner en forma atlético. Veo ese diagnóstico en muchos países, ¿no? Correcto. ¿Eso es correcto? ¿Es un poquito lo mismo de la motosierra de Milei en la Argentina? Bueno, lo mismo. Él tiene unas ideas mucho más extremas, que algunas compartimos, otras no. Pero yo te diría una cosa, hay una frase que sí, sin tener que ser un admirador, pero sí es real, la de Bukele en Bolivia, esa frase que decía: si no se roba, la plata alcanza. En Bolivia está clavado. Aquí, si no robaran como han robado, la plata alcanza para reactivar la economía. Bueno, en Colombia, para su información, seguramente también es aplicable. Señor Paz, quisiera preguntarle qué diferencia hay entre su candidatura. Usted se identifica más al centro. Tuto Quiroga, que es el otro que va a segunda vuelta, está más a la derecha. Pero para los electores, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, primero que yo creo en la capacidad de reactivación de la economía a partir de nuestros recursos. Hay en Bolivia recursos, por eso vamos a acabar con un Estado centralista. Ahí está una primera propuesta, que es el 50-50, de no solo recortar una serie de problemas que tenemos en el déficit, pero los recursos que tengamos se van a las regiones, a la reactivación de las regiones y del aparato estatal. Segundo, no estoy yo proclive, y lo dije claramente, es una diferencia, a ir al Fondo Monetario Internacional a buscar 12,000 millones de dólares como está pidiendo el señor Quiroga. Yo creo que con lo que tenemos en Bolivia, reorganizando y haciendo los ajustes, es una primera etapa. Tenemos la capacidad para reactivar, pero hay que tomar decisiones. Y normalmente la gente está cansada. Hay una deuda en Bolivia de 40,000 millones de dólares. La gente no quiere más deuda, más cuando los presidentes generan deuda, pero después paga la gente. Y la gente prefiere trabajar con lo que tiene, ajustarse, pero no generar más deuda. Y una otra instancia, la reforma de la justicia y la corrupción. Los niveles de corrupción en Bolivia son extraordinarios a todo nivel, a todo nivel. Te para un policía en la calle, es corrupción. Vas a una oficina del Estado a pedir cualquier servicio, es corrupción. Vas al médico, es corrupción. O sea, ya esto está desbordado y la gente está agobiada y agotada en ese sentido. Así que son cambios grandes que estamos construyendo futuro, y ese es el acuerdo que estamos haciendo con la sociedad. Sí. Señor Paz, le hago una pregunta personal. Usted es nieto de Víctor Paz Estenssoro, que gobernó Bolivia hace muchos años, pero además es hijo de Jaime Paz Zamora, que fue presidente de Bolivia tal vez en los años 80. ¿Esos vínculos familiares pesan o le ayudaron a usted para ser la sorpresa y ganador de la primera vuelta? Buena pregunta. En tal caso le puedo decir dos cosas. Víctor Paz es el que en el año 85 reordena la hiperinflación, así que algo sabemos de cómo manejar la economía. Y segundo, don Jaime Paz Zamora, que es mi señor padre, fue el que descubrió el mayor megacampo de gas, que fue el que ha dado de comer a Bolivia los últimos 35 años. Así que de ambos puedo rescatar dos cosas positivas, y creo que se puede llevar adelante con esos ejemplos, que vamos a tener un buen gobierno, si es por orientación de orden familiar, porque tenemos claro hacia dónde debe ir el destino de la patria.
Señor Paz, pero fíjese que hablando de la historia de Bolivia, de su país, reacciona al resultado de las elecciones el presidente Gustavo Petro y dice lo siguiente: eligen la venganza cuando deben preservar el sendero difícil de la democratización del país y la vida. Habla de verdugos, habla de privatizadores. ¿Qué opinión tiene usted de esta referencia que hace el presidente Petro sobre lo que pasó en Bolivia este fin de semana? Yo creo que, con todo el respeto al presidente Petro, está con una mentalidad retrasada, porque la democracia boliviana lo único que está pidiendo es convivencia. Está agobiada de las contradicciones, está agobiada de los ámbitos raciales, está agobiada de las diferencias regionales. El 2005 con el gobierno de Evo Morales, y eso no hay duda, todos queríamos buscar una suerte de encuentro y de complementariedad entre bolivianos. Y ya esa etapa la hemos superado porque la entendemos de esa manera. Ahora lo que queremos resolver es nuestras vidas, nuestra economía, la economía familiar, que está muy venida menos, y no queremos ya más broncas ni confrontaciones, más bien todo lo contrario. Creo que eso debería asumirlo el presidente Petro como un punto favorable de la democracia boliviana y la búsqueda de consensos, acuerdos para estabilizar, generar gobernanza y el cambio de la economía para los bolivianos y no para el Estado plurinacional. ¿Usted vio los trinos del presidente Petro sobre el resultado electoral en Bolivia? No, le soy honesto que estoy asumiendo su palabra como parte de lo que él haya determinado. Sí. Le voy a leer uno, que es el que le mencionaba a María Camila, para que usted esté enterado, comentando las elecciones de alguien que pone algún mensaje en Twitter, que suele ser la plataforma, la tribuna del presidente Petro. Él escribe: se olvida la historia por la adicción al poder. El pueblo olvida cuando elige a los verdugos que derramarán la sangre del mismo pueblo que votó por ellos. Eligen la venganza cuando deben preservar el sendero difícil de la democratización del país y la vida, otra vez privatizadores del agua. Eso es lo que escribe el presidente Petro, que me imagino que es una alusión a usted, ¿no? No, en lo personal no entiendo. No entiendo por qué tendría que hacer esa alusión. Tal vez con algunos actores que los vinculan más con la derecha boliviana, pero en el caso, creo que es una equivocación errónea, mal desarrollada poéticamente. Creo que está intentando generar ahí una redacción que no viene al caso. Bolivia está buscando buscar la paz, quiere paz para gobernar, paz para gestionar, está en otra coyuntura, y creo que el presidente Petro, con todo el respeto que se le debe a cualquier presidente, no está haciendo una buena lectura. En tal caso, permítame decirle una cosa: si tan preocupado está por lo que ocurría en Bolivia, hubiera sido bueno que para el bicentenario, que es una señal preocupante en Bolivia, para el bicentenario de la hija preferida de Bolívar, y Sucre, en el caso de Bolivia, hubiera estado acá con nosotros. Sin embargo, la señal muy dura de los presidentes de la región es que ninguno de ellos estuvo, aunque fueron invitados, para los 200 años de nuestra república, hoy día Estado plurinacional. Es una señal muy clara. Uno tiene que estar donde debe estar, no escribir cartas por correo electrónico o por sistemas digitalizados. Si no, hubiera sido lindo tenerlo acá, hubiera sido bonito tenerlo acá, para darle una señal de amistad y de relación entre Colombia y Bolivia, que tan fuerte y estrechas son las relaciones. ¿Cuándo fueron esos 200 años? Ahora, el 6 de agosto, 200 años de la fundación de Bolivia. No hubo un solo presidente fronterizo, y mucho menos ni un solo presidente de nuestro espacio sudamericano. Y es la señal clara de una Bolivia aislada, poco creíble, poco atractiva en las relaciones, y el fracaso de una cancillería y de un gobierno de 20 años, un régimen de 20 años que nos aisló al mundo. Vale. Señor Paz, le hago una pregunta final. ¿Su mamá tuvo un accidente automovilístico en Colombia? Sí, fue una época dura. Nosotros en los exilios. ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes estaban exiliados, vivían en Bogotá? ¿Cómo fue? Sí, esa información. Siendo chicos, nosotros tuvimos varios exilios, vivimos en 10 países,
más de 10 unidades educativas, y cuando nos tocó vivir en Colombia, mi madre sufrió un accidente, un vehículo, y tuvo que estar casi un año internada en Colombia. Y nosotros, recuerdo, fue una época, Colombia nos trató muy bien, Bogotá. Fue justo en la época del famoso incendio, éramos muy chicos, del famoso incendio del edificio de Avianca. Pero eso fue en los años 70. ¿73? No, más, debe ser un poco más. Nosotros estaríamos de 3, 4 años, y recuerdo las imágenes en televisión en Bogotá en blanco y negro. Era el edificio que los bomberos no podían... El incendio fue en el 73. Bueno, estaríamos ahí, 73, sí. Sí. Recuerdo esa imagen en la televisión. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a su mamá? ¿La atropelló un carro? No, un accidente, justamente creo, con un camión, un medio de transporte de Avianca, creo, si no mal recuerdo. Ella iba en un vehículo y tuvo un accidente de muy mala... con un alcance muy alto, o sea, con un daño muy alto, porque casi estuvo un año internado. Fue muy bien tratada en Bogotá, tenía una hermana suya que vivía en Bogotá, y se tuvo un año casi completo que recuperar de sus heridas. Okay. Era una mujer, sigue siendo una mujer extremadamente hermosa, pero claro, le desfiguró el rostro, y fue de un alcance muy alto. Y después vino el accidente de su papá, que fue el accidente de la avioneta, ¿no? Lo de mi padre está más vinculado a un atentado, porque en ese avión tenía que estar el presidente Siles Suazo. Se estaba luchando para la recuperación de la democracia, la instauración de la democracia en el año 82. El candidato a la presidencia, Siles Suazo, enfermó y no pudo volar, y ese avión... cae el avión, y el único sobreviviente es Jaime Paz Zamora. Las dudas que se dan sobre ese accidente, que se cree que es un atentado, es que nada más caer el avión, se genera un traslado de las piezas en vez de hacer un análisis, un estudio de las causas, y él es el único que salva milagrosamente. Y claro, posterior ya fue investido como vicepresidente, pero estuvo casi 3 años, en recuperación, porque se quemó más del 80%, el 70% de su cuerpo. Pues es un gusto saludarlo con estos antecedentes, con estos vínculos con Colombia. Escuchan ustedes a Rodrigo Paz Pereira, que en las elecciones en Bolivia llegó al 32.2% de los votos. Irá al balotaje, irá a la segunda vuelta. El otro candidato, Jorge Tuto Quiroga, obtuvo el 26.9%. Ya tengo entendido que el que quedó tercero le anunció el apoyo a usted. Correcto. Ese era un compromiso que tenían, creo, ambos candidatos. Samuel Doria, ¿no? Y Samuel Doria Medina, y entiendo que Tuto Quiroga habían dado el mismo compromiso. Bueno, en tal caso, Samuel ha cumplido ese compromiso de apoyar al primero, y yo agradecido. Y lo que se está gestionando con esta nueva composición del Parlamento es establecer una conducta, vuelvo a reiterar, de estabilización, de gobernabilidad, y ahora lo que queda en un largo periodo, desgraciadamente esto es muy moroso, 2 meses de trabajo para que haya elecciones el 17 de octubre, y a partir del 8 de noviembre ya tengamos un nuevo gobierno. 17 de octubre será esa segunda vuelta electoral. Un gusto saludarlo, don Rodrigo. Gracias por acompañarnos aquí para los oyentes de Blue Radio en Colombia. Un cariño para ustedes, un enorme cariño para los bolivianos en Colombia, y un cariño enorme para toda Colombia. Rodrigo Paz Pereira, que es el ganador de esta primera vuelta electoral. Muy amable, señor. Adiós, 7 de la mañana, 24 minutos. Péndulo en Bolivia, Felipe. Después de Evo Morales, del terremoto de Evo Morales, en la política no solo de Bolivia, del continente, un gobernante de izquierda que termina mal su carrera, acusado con acusaciones muy graves, estupro y corrupción, y gran derrotado en las elecciones de este fin de semana. Pero Néstor, péndulo en Bolivia, en Argentina, en Bolivia, ¿cierto?, en Ecuador, en El Salvador, en Paraguay, en Uruguay, y de acuerdo con las últimas encuestas publicadas el fin de semana,
podría también en Chile, en donde va liderando el candidato de derecha, el señor Kast. Están girando estos países a la derecha. Bueno, Uruguay no. Uruguay giró a la izquierda. Bueno, es una coalición de derecha, derecha populista de la calle con un cabildo abierto. Pero hubo péndulo, pero de derecha a izquierda en Uruguay. Pero sí, en las democracias hay péndulo. De Uruguay, sí, digamos. En las democracias hay péndulo. Claro, en las democracias hay péndulo. Cuando gobiernan los de derecha pierden el gobierno. Cuando los de derecha gobiernan, unos años después pierden el gobierno y gana la izquierda y después vuelve así. Ese es el péndulo de la democracia y ese es un buen síntoma de la democracia, en este caso de la democracia boliviana. Pero como tantos han estado tan interesados, Néstor, en estos días desde el domingo en la tarde, de ver cómo se puede, digamos, identificar una pauta de comportamiento de los electores que les pueda servir para sus resultados, para lo que quisieran que pase en Colombia en el 2026. Yo tengo la mía, que es ganó el tibio. Ganó el tibio y ganó sorpresivamente el tibio, porque todos decían que eso se polarizaba, que la izquierda de Evo y que el lagarto de Tuto. ¿El qué de Tuto? El lagarto, es que hay un grupito de lagartos expresidentes de América Latina que viven mandando cartas y haciendo cosas, y de ese grupo forma parte Tuto Quiroga. Pero de la derecha le parece que es de lagartos, pero hay que respetar, por ahí la decisión, Héctor, de los pero bolivianos, paso por ahí, claro, la estoy tan respetando que la estoy celebrando, porque ganó el tibio sorpresivamente. Al tibio nadie le daba opción, como en Colombia nadie le está dando opción a los eventuales tibios de ganar en la próxima elección del 2026. Y ganó el tibio por lo que describió el candidato Paz, que es que la gente termina cansada de estar metida en esa polarización, de estar sirviendo de idiotas útiles a los que atizan la polarización, y la gente finalmente dice, bueno, ya no más. La gente está cansada de 20 años de gobierno que destrozó a Bolivia. De la polarización. Destrozó a Bolivia. ¿Le oyó las cifras al señor Paz? Polarización, entre otras cosas, de decirle a los que no piensan como uno, lagartos y batracios y todo eso. 7:27 a.m. Ahora, no ha ganado el señor Paz. Yo creo que va a ganar Felipe, pero va a enfrentar todavía en la segunda vuelta a Tuto Quiroga, ¿no? Que es el candidato que está más a la derecha. Pero señor, que hagamos el análisis no con el deseo, sino con hechos. Bolivia. Tibio quiere decir que no representa a los extremos, que no está en la lista de los radicales. María Consuelo. Mire, yo creo que en este caso, más que la alternativa a la polarización, lo que hay es un desencanto popular muy grande con las promesas de la izquierda y un evidente fracaso, además con escándalos de corrupción. O sea, no solamente hay un fracaso en las políticas y en las promesas que se hicieron durante 20 años, divisiones internas, porque claramente ahí también hay mucho vaivén de las coaliciones, pero sobre todo muchos escándalos de corrupción, que yo generaría también un paralelo con Argentina, con Perú, Pedro Castillo también, es la desesperanza, más que defraudarse, es la desesperanza de la izquierda después de haber tenido tantas promesas, todas fallidas, con el agravante de que se llenan los bolsillos con la plata del país en ahora, términos de corrupción. Las acusaciones contra Evo Morales no son solo de corrupción, son también por abuso sexual de muchos menores. delitos, pero también de corrupción. Ese es el común denominador. Sí, quiero decir, también hay un tema personal, los delitos, abuso sexual contra Evo Morales de Bolivia. Señor Luis Ernesto. Pero es importante que hagamos el análisis no con el deseo, sino con los datos. Y yo también quisiera llegar a la misma conclusión que Héctor, y es que ganó el tibio, ganó el de centro, porque la gente se aburrió de los extremos. O seguramente a que les gusta más la derecha, no, es que ganó la derecha porque se desgastó a la izquierda. Y a los que les gusta la izquierda van a decir, no, es que la izquierda perdió fue porque se dividió. No. Aquí lo único que queda claro es que los que pasaron a segunda vuelta
fueron los que no estuvieron en medio de extremos de división. Y es que si usted se da cuenta, lo que pasó en Bolivia es que el presidente Luis Arce, que era básicamente el heredero de Morales, se convirtió en el peor enemigo de Morales para ser el candidato. Morales saca el 19% en la balota blanca, porque lo que hizo Evo Morales, no pudiendo presentarse por todos sus líos judiciales, fue decir: voten y anulen el voto, y el 19% no es nada despreciable. Y eso quiere decir, la izquierda dividida no logró poner un candidato en segunda vuelta, y la derecha también muy dispersa, porque había tanto candidato de derecha, porque decían: no, claro, el gobierno de izquierda es un desastre, y claro que le ha ido mal. Entonces necesitamos muchos candidatos de derecha. ¿Y qué pasó? La izquierda y la derecha entraron divididas, y por la mitad se les metió el del centro. Es cierto. Aquí en Colombia, ¿qué está pasando? Es cierto que el del centro usted le puede decir tibio, pero no ganó porque sea tibio, ganó porque de acuerdo, sencillamente porque hizo unas propuestas. Y porque es el que promete la mayor estabilidad para ese país. Es que miren lo que arrancó diciéndonos: el drama aquí, lo que pasó, María Consuelo, con Bolivia, es que dejó de hacer exploraciones en materia de hidrocarburos. Él lo dice, que es de lo que han comido los bolivianos en los últimos 35 años, y el padre de él, tal y como lo recuerda, fue efectivamente pues quien encuentra durante su gobierno el campo de San Alberto, que es el megacampo de reservas de gas en Bolivia. Pero ¿qué pasó? Con Evo y con compañía llegaron a decir que no, que el gas, que había que dejarlo quietico en la tierra, que no había que sacarlo, que porque era un recurso no renovable, algo muy parecido, entre otras cosas, a los que hemos venido escuchando nosotros aquí en estos últimos años, donde que no se pueden hacer exploraciones de hidrocarburos, y mientras tanto los peruanos teniendo que pagar gas también importado, que se les está acabando cada vez más caro. Los bolivianos, el tema de lo objetivo es que ganó el tibio. Contó mucho. Señor Álvaro. Lo objetivo es que ganó el tibio, en parte, como dice Luis Ernesto, por división de los extremos, que eso es lo que tiende a pasar. Pero está empezando a terminar por fin la era de los caudillos populistas del área andina. Ya empezaron a desaparecer Evo y Kirchner. Fujimori, Correa y Uribe siguen peleando para regresar al poder, pero ya muy desgastados. El chavismo fue el que se pasó del populismo a la dictadura, entonces ese sigue en el poder. Pero fíjese, todos con problemas judiciales, todos. Han ido a la cárcel 2, Correa se evadió porque se exiló en Bélgica, y Uribe pues está pendiente de un juicio. Entonces está empezando a cerrar esa etapa. Siguieron, eso fue un dominó, uno tras otro, cambiaron la constitución para quedarse, y durante los 90s y principios del 2000, pues ese combo de caudillos gobernó esplendorosamente, por decirlo de alguna manera. Pero fíjese que Evo Morales no está perseguido, no por los delitos cometidos durante sus gobiernos, son delitos después de que terminó de gobernar. 7 de la mañana, 33 minutos, la última, Aurelio. Sí, la izquierda colombiana, o el petrismo colombiano más precisamente, anda hablando de que lo que hundió, vi por ejemplo trinos de Clara López, de que lo que hundió al MAS fue la división. No fue la división, fue el mal gobierno. Es que usted no puede gobernar con datos como inflación del 25%, informalidad del 84%, el PIB cayó del 6% al 1,7%, pobreza extrema de más del 10%. Entonces, no es la división, es el mal gobierno. Es que si usted gobierna como gobernaron de mal, bueno, salpique eso con corrupción, y la respuesta es esa. Eso no fue la división, yo tengo dudas, fue el mal gobierno. De que haya ganado por cuenta de que es tibio, Felipe. Esa me parece que es una descripción un poquito peyorativa alrededor de lo que nosotros llamamos tibios, porque tibios quiere decir que no toma partido, que no está en los extremos, como si fuera necesariamente malo. O que toma partido por el centro, o porque toma partido por el... No, lo que quiero decir es que ser tibio se volvió malo en Colombia. Y no es cierto. Pero no es cierto, no debe ser así. Yo no lo decía con esa connotación, no, pero para mí tibio en este momento, entre otras cosas, es una virtud. Y por eso yo advertí que yo iba a hacer un análisis con el deseo, de como todos estaban, digamos, haciendo análisis con
del deseo de que es que la derecha y la izquierda lo hizo muy mal y que los otros están divididos. Eso es evidente. Lo hizo mal, como lo evidente. resumió bien Luis Ernesto, cada uno lo estaba haciendo con el deseo, entonces yo de una vez de frente dije, sí, yo lo voy a hacer con el deseo. Ganó el tibio, y es que yo quisiera que en Colombia ganara un tibio, porque para mí esa es una virtud. Yo sí espero que en Colombia la mayoría de los electores no vuelvan a cometer el enorme error de servirle de idiotas útiles a los extremos. En el pacto histórico sí están tomando nota de lo que pasó en Bolivia. El trino del presidente Petro va en clave de eso, y en las últimas horas precandidatos como Gustavo Bolívar y Susana Muhammad han publicado videos en los que hablan de ese riesgo de que la izquierda termine dividida y termine fragmentando su votación. Y Gustavo Bolívar habla de una cantidad de vicios y de mañas de la vieja política que dice él, no deben entrar al pacto histórico: compra de votos, trasteo de votantes. Y Susana Muhammad la semana pasada había sido muy dura en torno a algo que empieza a flotar allí y que muchos consideran un objeto extraño de la izquierda, que es Daniel Quintero como integrante del pacto histórico. Le iba a decir, Ricardo, hoy, esta mañana de martes, hay mensaje de Camilo Romero, que es otro de los petristas pura sangre, diciendo, ojo, lo que pasó en Bolivia es una lección. Así que están tomando nota, porque efectivamente, Felipe, el péndulo parece estarse devolviendo. Son las 7:36 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Contradicción del gobierno nacional, que por un lado le pidió a Nicaragua la ciudadanía y la protección y la residencia para Carlos Ramón González, que es prófugo de la justicia en Colombia, que está acusado por la Fiscalía de participar en el gran acto de corrupción alrededor de la Unidad de Gestión de Riesgo. Este fin de semana el presidente Petro le pidió la extradición a Nicaragua para traer al señor González, que fue como él, como el presidente Petro, militante del M-19, en algún momento se tomó el Partido Verde, es un hombre oscuro, siniestro, controvertido, muy rico, que tiene negocios en el sector de la salud y que en algún momento se convirtió en prestamista de partidos políticos y de políticos en campaña en Colombia. Con una fortuna grande que no le fue suficiente, Carlos Ramón González, es la tesis de la Fiscalía, se robó mucha de la plata de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, entidad que él manejó como su caja menor para comprar votos de congresistas, especialmente amigos suyos, a quienes enriqueció también aún más. Iván Name, por ejemplo, una extradición que sin embargo parece poco probable. En mi libro El poder de las decisiones, te recuerdo que decidir es crear un nuevo universo, es crear una nueva manera de vivir. Por eso hay que tener mucho cuidado al decidir. Hay que hacerlo desde 4 condiciones. La primera, tener la mayor información posible. La segunda, tener distintas variables. La tercera, tener razones y tener emociones que sustenten esa razón. La cuarta, saber las consecuencias de esas decisiones. Hoy te invito a tener paciencia, a tener serenidad, pero a decidir. Ni la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 38 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga, que vive 2 caras de 2 gigantes, de 2 históricos. La primera, la del Junior, indudablemente el liderato tras una victoria 2-1 frente al Bucaramanga. Un equipo sólido, eso sí, en medio de grescas dificultades. Terminó todo mal en el Metropolitano después de las decisiones arbitrales, que a nuestro juicio fueron correctas, es decir, 3 penales a favor del Junior. Primero la falta sobre Chará, cobró Paiva, lo envió afuera, luego llegaría el gol del Bucaramanga de Faber Gil y vendría el rosario de penaltis. La falta de Flores sobre Enamorado para el 1-1 del Titi Rodríguez, y los mismos actores. Flores sobre Enamorado, fue expulsado al final el jugador del Bucaramanga. El árbitro José Ortiz terminó en medio de reclamaciones por parte de la gente del equipo de la Ciudad Bonita, y Titi Rodríguez concretó al 90+12 el de la victoria. Hubo al final agarrón, sí, como dirían en la calle, en el barrio, hubo tropel camino a los camerinos, ahí en el túnel de acceso, luego alguna confrontación en la zona mixta donde se dialoga con los comunicadores, con los periodistas. Bueno, todo terminó muy caliente al final. Junior invicto, es líder con 17 unidades, 17 puntos. La otra cara la vive
otro grande, Millonarios. 5 partidos jugados, tan solo 1 punto, 4 goles a favor, 9 recibidos en contra y una nueva derrota este fin de semana a manos del Deportes Tolima, 3-1. Así que vive de días muy difíciles el conjunto embajador, que es colero, posición 20, con tan solo 1 punto, reiteramos, en la tabla. La jornada nocturna se cerró con victoria del poderoso Independiente Medellín, doblete de Fidrisevski, el delantero que se ha destapado con goles en este semestre y que ha sido determinante para ganar en casa del Deportivo Pasto 2-1. Nacional, que hoy tendrá reto copero, igualó 2-2 frente a Fortaleza en el arranque del fin de semana, y con este panorama el grupo de los 8 de momento está con Junior líder 17, segundo Tolima con 13, los mismos de Medellín que tiene 13 unidades y es tercero, cuarto Nacional con 12, es quinto Llaneros con 11 puntos, sexto Fortaleza con 11, también tiene 11 el Deportivo Pereira que es séptimo y octavo el Envigado con 9 unidades. A propósito de Envigado, hoy jugará en Bogotá, hoy Santa Fe, el campeón, se pone al día en la fecha 7 enfrentando al conjunto antioqueño. Por Libertadores Copa, octavos de final. Hoy la cita para Atlético Nacional es en Sao Paulo, en territorio brasileño. Recordemos que la ida frente al conjunto paulista terminó 0-0 en Medellín. Hoy será día clave en Morumbí. Hubo banderazo de los hinchas verdolagas en Sao Paulo. Mucha alegría y mucha ilusión de la clasificación ante el Sao Paulo en la ruta a los cuartos de final de la Copa. No tiene en Nacional a Haidar, César Haidar, el central, y a Billy Arce, volante, que es otra de las bajas del conjunto antioqueño, ante un Sao Paulo que viene de 4 victorias en línea como local. A las 7:30 de la noche será el juego. A las 7:15 el equipo deportivo de Blue tendrá la señal de este juego entre Atlético Nacional y Sao Paulo. También hoy tendremos Copa Sudamericana en Buenos Aires. El Once Caldas, que a propósito en las últimas horas vivió un episodio complejo. Hubo agresión a sus hinchas, gases lacrimógenos en la puerta del hotel en Argentina. La Policía Federal evitó que el banderazo se pudiese realizar con normalidad. Incluso terminaron en medio de gases lacrimógenos jugadores como Mateo García y Dairo Moreno, el goleador. Se vieron afectados allí en medio de la trifulca del coge-coge con la policía de Argentina. La serie frente al Huracán de Argentina la gana el Blanco 1-0, que intentará mantener esa diferencia o ampliarla para avanzar a los cuartos de final en la Sudamericana. También en Sudamericana hoy América de Cali en Río de Janeiro va por una hazaña: voltear una serie que pierde 2-1. Va arriba el Fluminense, que ganó en el Pascual Guerrero. Hoy también será 7:30 en la noche esta batalla para el equipo de Raimondi, que toca la ilusión de avanzar también a los cuartos de final de este certamen. Y atentos, porque hoy en Inglaterra se fortalece la oferta del Sunderland, el equipo recién ascendido a la Premier League. Dicen desde territorio británico que ya son 22 millones de euros en la mesa para llevarse al defensa colombiano John Lucumi del Bologna de Italia. Veremos si finalmente esta puja tiene éxito. El Sunderland arrancó la Premier ganando 3-0 frente al West Ham y quiere tener a Lucumi entre sus nuevas caras. Y de nuevo, buenas noticias para el tenis colombiano con Daniel Galán. Triunfo en el clasificatorio del US Open, el último abierto de tenis de la temporada. Derrotó 6-1, 7-5 a Guy de Nouden, el tenista de Países Bajos, y mañana Galán se verá con Patrick Maloney de los Estados Unidos en procura de quedar cada vez más cerca de avanzar al cuadro principal en el abierto de tenis de los Estados Unidos. 7:43 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un nuevo frente de batalla, una batalla que podría terminar en instancias internacionales. En una esquina, el presidente Gustavo Petro acusando al presidente de la ANDI de reuniones golpistas con quien fue su canciller Álvaro Leiva. En la otra esquina está Bruce McMaster amenazando al presidente de la República con denuncias ante la justicia nacional o internacional. Está pidiendo que publique las pruebas de que él hace parte de un plan de complot para sacarlo del poder.
2 meses duró la aventura de Alfredo Sade como jefe de despacho presidencial, un cargo al que llegó a pesar de todos los cuestionamientos, por un lado por su liderazgo religioso y por una indagación de la Procuraduría por aparentemente plagiar un reporte de actividades para justificar la ejecución de un contrato con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Sade llegó al gobierno nacional con la firme convicción de terminar el contrato con Thomas Gregan Sons y entregarle esa responsabilidad. En esta etapa de inscripción de candidaturas, Felipe, 3 candidatos presidenciales que vienen de las regiones: Zuluaga del Meta, exgobernador; Héctor Olimpo Espinosa, que fue gobernador de Sucre. Y el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, fueron a un laboratorio médico, Felipe, los 3, a hacerse un examen de toxicología. ¿Sabe lo que eso quiere decir, no? Sí, y eso, pero ¿sabe que eso lo deberían hacer todos los candidatos? Para demostrar... Ya que la ley no se los exige, deberían hacerse todos los candidatos un examen de eso, pero más que cuando son candidatos, cuando son presidentes, ¿no? Bueno, Felipe, obviamente eso tiene que ver con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, hace unos momentos 4 aspirantes a la presidencia decidieron someterse a un examen de toxicología como requisito previo para inscribir sus candidaturas ante la registraduría. Se trata de los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Aníbal Gaviria, todo esto junto al exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Los 4 acudieron a un laboratorio médico en el norte de Bogotá, exactamente Néstor, en la carrera 24 con calle 83, donde se practicaron pruebas de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Entre los análisis que se realizaron estuvo el panel completo de drogas, que incluye, Néstor, marihuana, cocaína y anfetaminas, además del panel específico para la detección de alcohol en la sangre. Según explicaron los mismos dirigentes o exdirigentes, la decisión de someterse a este procedimiento busca dar un mensaje de transparencia y confianza de cara a las elecciones del próximo año, o justamente en medio de este proceso electoral que se avecina. No se gobierna ni borracho ni trabado, fueron algunas de sus palabras. Escuchemos en el orden al exgobernador Zuluaga, a Héctor Olimpo Espinosa y al exalcalde Juan Carlos Cárdenas. Es que en abril nos comprometimos, cuando se conformó esta alianza, dijimos que previo a la inscripción íbamos a presentar un examen de toxicología, porque quien aspire a manejar la suerte de 52 millones de colombianos debe estar con los 5 sentidos, y aquí estamos cumpliendo nuestra palabra. ¿Cómo le salieron los resultados del examen? Aquí los puedo mostrar. Negativos, de alcoholemia y de cualquier tipo de drogas. Cuando tú te estás preparando para gobernar la tercera nación más desigual del planeta, una de las más violentas del mundo, que amenaza con volver a la violencia de la década de los 90, con enorme brecha de desigualdad regional, tienes que tener la mente clara. No puedes gobernar ni borracho ni trabado. Tienes que tener absoluta claridad, estar en los 5 sentidos para tomar las decisiones, para trabajar, para perseverar en la construcción de una nación diferente. A los colombianos decirle con absoluta certeza, para gobernar hay que estar cuerdos, y por eso es que nos hacemos estos exámenes de consumo de drogas y de alcoholemia. Justamente, Néstor, todos nos mostraron los resultados de sus exámenes, y en el documento pues justamente se ve que alcohol negativo, drogas de abuso de 3 sustancias, negativo para marihuana, negativo para cocaína y negativo para anfetaminas. Estos resultados de estos exámenes van a ser parte de esta documentación que van a presentar ante la registraduría para inscribirse oficialmente como candidatos a la presidencia. Gracias, dejando una constancia que por supuesto todos sabemos para quién va. Señor ministro del Interior, Armando Benedetti. Ministro, buenos días. Muy buenos días a usted y a la audiencia y a cada persona que está trabajando hoy en la mesa de trabajo. Gracias. Ministro, ¿qué piensa usted de lo que acaba de escuchar? Los candidatos haciéndose estos exámenes de toxicología para demostrar que están limpios. Créame que estaba muerto de la risa. En vez de haber llevado un examen de orina, han debido llevar un programa de gobierno. No sabemos qué es lo que quieren proponer ni por qué se quieren lanzar. Entre otras cosas, me imagino que hacen este tipo de show debido a que los 3 son, aunque son conocidos dentro de la clase política, son desconocidos ante el país. Estoy seguro que ninguno de los 3 son conocidos en Buga, en Valle del Cauca, ni siquiera en la misma Barranquilla, a pesar de que hay un costeño. Pero da risa que hagan este tipo de eventos. Y usted, ministro, que ha pasado por allí,
si me permite la alusión, ¿cree en algún momento que la política debería meterse con la vida personal de las personas? Claro que no, yo creería que no, ya a mí me ha pasado bastante, en mi vida personal se ha metido muchísimo, además con mentiras, sin una prueba, sin una denuncia, sin absolutamente nada, se ha metido conmigo en la vida privada, y eso es invadir un poco la órbita privada. Quieren criminalizar un examen de que alguien salga positivo de marihuana, que hoy de alguna u otra forma se puede hacer siempre y cuando no se haga en espacio público, o beber el alcohol, que es peor que cualquier otra cosa, que la cocaína y que la misma marihuana. Debería entonces más bien buscar que prohibir el alcohol, si eso es lo que les molesta o no les molesta, pero insisto, ahí no se ve nunca una política dentro de lo que ellos están hablando, de lo que tenga que ver con prevención y educación, que es con lo que realmente se puede hacer una política pública para este tipo de temas. ¿Usted cree que el alcohol, el trago, es peor que las drogas? No lo digo yo, lo dice la revista Lancet, que es la revista más prestigiosa del mundo científico y médico inglesa, en la cual dice que es mucho más dañino que, por ejemplo, que la marihuana. La cocaína está por encima del alcohol, pero en esa pirámide lo que queda claro que es que hacen unas evaluaciones desde el punto de vista socioeconómico y de salud de la persona que consume, y claro que el alcohol es bastante nocivo para la salud. Para el sistema nervioso te lo revienta completamente. Bueno, ministro, hablemos de los temas que teníamos pendientes. ¿Cómo le fue con los congresistas gringos, con los dos que estuvieron en Colombia, el señor Gallego, que es del Partido Demócrata, y Bernie Moreno, que es del Partido Republicano? Bueno, a ver, yo hoy usé la palabra bacana y la usé a propósito. Porque quería llamar la atención de lo bien que había salido esa reunión. Yo creo que esa reunión salió inmejorable. No hubiera podido haber pasado una reunión mejor de la que realmente pasó. Bernie Moreno, un señor extrovertido, divertido, además de eso inteligente. Rubén Gallego, con un demócrata, lo estoy diciendo desde el punto de vista del partido a que él representa, muy sensato, viene de familia de Manzanares, de Caldas. Estuvieron todo el tiempo prestos a ver en qué podían colaborar con Colombia. Y diferente a las reuniones que tuvo la oposición con ellos, que fueron allá como una especie de sumisión total de la oposición con los senadores, como decirle saquen la correa y castiguen aquí al presidente de la República. Fue todo lo contrario. La reunión fue demasiado amena, buena, y se tocaron temas como el de Venezuela, el de la lucha antidroga, lo que tiene que ver con las importaciones de los carros, en algún punto el tema de los aranceles, pero siempre era la pregunta de ellos es qué podemos hacer para mejorar las relaciones con Colombia, qué hay que hacer para mejorar la lucha con el narcotráfico, y que ellos querían a partir de esa tarde buscar que se escribiera un nuevo libro y borrar todo lo que se hubiera dicho. Ministro, usted dice que obviamente se habló del tema Venezuela. ¿Qué les dijo el presidente Petro, que en público ha señalado algo completamente opuesto a lo que dice Estados Unidos? El presidente Petro el fin de semana dijo, por ejemplo, que Nicolás Maduro había colaborado en operativos antidroga en la frontera, y Estados Unidos no solamente duplica la recompensa por Nicolás Maduro, a quien considera el cabecilla del cartel de los soles, sino que hay informes de inteligencia, entre otros revelados por Blue Radio, que revelan esa relación del cartel de los soles con el ELN y con las disidencias. Yo puedo empezar contestando al revés. Nosotros también hemos tenido generales implicados en los temas de narcotráfico, y no por eso pueden decir que todos los militares o la fuerza pública está inmiscuida en temas de eso. Hemos tenido generales y miembros y familiares de algunos expresidentes de la República metidos en temas lo que tiene que ver con narcotráfico. O sea que no podemos estar mirando al vecino con mala cara cuando nosotros tenemos el problema ajeno aquí. Yo hago una diferencia con base en su pregunta. El 95% de las exportaciones que salen de cocaína hacia Estados Unidos son por vía marítima. Entonces, desde ese punto de vista, Estados Unidos se puede quejar y puede entonces ubicar sus fuerzas navales en ese punto donde nosotros también las hemos querido poner, sobre todo lo que tiene que ver con Haití, que es ahí donde llega la droga que sale del Catatumbo, y ahora me refiero a eso, y esa que llega ahí es la que sale para Estados Unidos, y esa es la que revienta el país de Haití, y por eso tanto mercenario colombiano, y por eso tanto interés dentro de ese país con el narcotráfico. Esto se lo digo
porque eso es lo que también ha construido Estados Unidos con Colombia, y ahí nace una confianza, y eso se habló en el tema. ¿A qué se refiere el presidente Petro cuando dice que ha ayudado en la frontera? Y es en el tema del Catatumbo. Buena parte de las acciones militares que se ha podido hacer cuando se repliegan en el país de Venezuela, las fuerzas militares de Venezuela nos han ayudado a que otra vez vuelva a entrar a nuestro territorio y nosotros repeler. Eso es un pedimento que ahora, en estos momentos, o hace un rato, leí por parte del presidente de la República que está pidiendo que Venezuela saque a su guerrilla que está ahí. Pero entonces la gente, escucho cada ratito a la oposición, es que en Venezuela hay unos campamentos del ELN, etcétera, etcétera, pero es que nosotros tenemos como otros 70 campamentos aquí en nuestro país. Nosotros somos los vecinos, la gente tiene que entender que nosotros somos los vecinos incómodos, los que exportamos coca, los que damos inmigración, los que hacemos todo el tiempo exportar la coca, los tránsitos, eso así. Es verdad que hay informes de inteligencia que buena parte de que esa coca que sale de Venezuela llega a Estados Unidos, pero nosotros no podemos soslayar el hecho de que nosotros somos de pronto los primeros productores de coca que hay actualmente en el mundo, y donde más se cultiva es en nuestro país. Entonces no podemos estar todo el día tirando rayos al país vecino cuando nosotros tenemos el mismo problema o peor. Claro, pero fíjese que lo que ocurre es que mientras Estados Unidos aprieta las tuercas en torno a Nicolás Maduro, Colombia pareciera que lo que hace es todo lo contrario, acercarse al dictador a través de la zona binacional en el Catatumbo, a través de visitas como la que recientemente hizo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reconociendo tácitamente a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, sumado eso a lo que ha venido ocurriendo incluso con la posibilidad de la compra de Monómeros, que es una empresa venezolana, a pesar de que la OFAC la tiene en la lista de los bienes que no podrían ser objeto de transacción. ¿No termina siendo ese un motivo de distanciamiento, o no sé si se trató en la reunión, ministro, entre Colombia y Estados Unidos, que mientras Estados Unidos considera a Nicolás Maduro un narcotraficante, Colombia se acerca cada vez más a él? Sí se trató, y espero que con la respuesta que le voy a dar no se hagan infidencias. Pero a ver, ese es un punto de vista mirarlo, Ricardo, pero el otro es que usted no le puede regalar la frontera entonces a el gobierno de Venezuela. Lo que quiere decir es que si usted llegara a ponerse de pelea con nuestros hermanos venezolanos, entonces usted le está diciendo ayuden al ELN y ayuden entonces a los narcotraficantes. Y eso sería mucho más grave que tratar de que cooperen como han venido cooperando hasta ahora en toda la zona del Catatumbo. Queda clarísimo que nos han ayudado muchísimo, y lo que se ha podido avanzar es porque al otro lado de la frontera ha habido presencia militar venezolana, en el cual que nos han ayudado muchísimo. ¿En qué, ministro? En la guerra contra lo que se está viviendo ahora mismo en el Catatumbo. Pero ¿cuál nos han ayudado mucho si la última versión del presidente Gustavo Petro, la del fin de semana, es que a Miguel Uribe lo mataron las disidencias de Iván Márquez, que operan desde Venezuela, que lo protege el gobierno de Maduro? Claro, pero le estoy diciendo, no lo protege. En esto, a eso es lo que se refiere el presidente cuando la pregunta que me hizo Ricardo, a lo que yo me estaba refiriendo era eso, a que hay claras evidencias, y lo puede decir la fuerza pública también, y los generales de la fuerza pública y la cúpula, de que ha habido una correspondencia en el sentido, yo no digo que nos estén ayudando como si fuéramos socios, sino que cuando nosotros vamos detrás de ellos y pasan la frontera para cubrirse, allá también los están atacando. Y incautaron hace una semana 40 toneladas. Entonces, y sigo contestando la respuesta de Ricardo. Entonces, lo que se trata uno es de no llegar a un enfrentamiento de regalar la frontera, porque si usted llega a un enfrentamiento total, lo único que hace es entonces que cuando pase la frontera, el ELN siempre va a tener garantías para estar allá como si le diera la gana. Entonces, ese es el punto neurálgico del cual hay que llegar a un besos, porque ellos son hermanos nuestros. Lo que pasa es que usted puede tener un problema con Chile, o Chile lo puede tener con Estados Unidos, etcétera, pero es que nosotros tenemos 3.100 kilómetros o 3.200 kilómetros de frontera con Venezuela.
Entonces eso se vuelve insoportable porque sí o sí tenemos que estar de hermanos de Venezuela, y ese es el otro punto que tiene que ver con la frontera binacional. El tema binacional no tiene nada que ver con fuerza pública o militar, tiene que ver que como hay una línea fronteriza y hay unos municipios que están de lado y lado, entonces en nuestro sector de salud tiene que ser habilitado, si es el mejor hospital de los que están ahí, para atender a venezolanos y a colombianos. Si hay un colegio en Venezuela que es mucho mejor que el que es por su infraestructura física, por sus pupitres, entonces que niños colombianos puedan ir allá y puedan ser atendidos de la parte educativa. Lo mismo que la parte comercial, para que entonces hayan aranceles diferentes y diferenciales dentro de esa zona, y al mismo tiempo para que no tengan que estar presentando el pasaporte. Esa es la zona binacional de la cual se ha pensado, que no es desde ahora, se está pensando desde la época del presidente Barco, desde esa época. Y sí o sí, sí, ministro Benedetti, Colombia necesita de todas maneras la aprobación de los Estados Unidos para la compra de monómeros, aproximadamente 350 millones de dólares que estaría dispuesto a desembolsar el gobierno colombiano para quedarse con esa empresa de fertilizantes. Este tema en particular, ¿se habló en esa reunión con los senadores Rubén Gallego y Bernie Moreno? No, ese tema no se tocó. Primero, y segundo, yo creo que la valoración no es tan alta en 350. Lo que yo he escuchado puede estar en 350 y 200. Recuerde que ellos tienen muchas deudas y tendría que asumirse muchas deudas por parte de quien vaya a comprar, en este caso el gobierno colombiano. Ah, pero es decir, usted ya está dateado. No, no es que esté dateado, sino que acuérdese que yo estuve allá y ese siempre ha sido una opción importante que ojalá se pudiera materializar, que sería buenísimo para los campesinos de Colombia. Vale. Felipe, lo escucha el ministro del Interior, Armando Benedetti. Bueno, ministro, cuéntenos por qué se fue el pastor Sadi. ¿Para evadir la sanción de la Procuraduría o hay alguito detrás? No, a ver, yo quedaría mal si hago infidencias o no hago infidencias, además es colega mío, pero yo creería que él le va a ir bien en Brasil. No, esa no fue la pregunta, porque de golpe no llega a la embajada. No, pero Felipe, pero es que usted le... Pero, ministro...